Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde en esta oportunidad voy a desarrollar la placa electrónica de este circuito capaz de controlar la intensidad con que enciende este diodo LED. Bueno, estoy en el software Proteus, específicamente en la pestaña de diagramas esquemáticos. Para ello, debo abrir la interfaz PCB Layout del software Proteus. Hago un clic y se abre la interfaz. Y como ustedes pueden observar, aquí ya aparece un diseño previo, el cual yo había realizado en un video anterior. Y si abro la vista en 3 dimensiones, van a poder observar el modelo anteriormente trabajado. Bueno, en esta oportunidad lo que debo hacer es incorporar los componentes faltantes, específicamente el potenciómetro, al diseño de este PCB. Bien, nuevamente vuelvo al área del PCB, voy a hacer un poco de zoom, selecciono el modo de componentes y como observan aparece el potenciómetro pero con una X. Eso quiere decir que ese potenciómetro no tiene un modelo. Para poder solucionar esta situación, nosotros podemos asignarle un modelo al potenciómetro, pero el modelo por defecto que tiene el Proteus no es el más cercano a la realidad. Entonces, si yo quisiera sacar el modelo de este componente, puedo hacer clic en el área de trabajo, me va a salir este mensaje, yo voy a colocar que sí voy a buscar un modelo y voy a escribir la palabra clave, en este caso potenciómetro, para que me aparezcan los modelos por defecto que tiene el software Proteus. Entonces puedo navegar y buscar un modelo lo más parecido a un potenciómetro. Pero en este caso, al parecer, tenemos un solo modelo que se parece al potenciómetro. Entonces voy a seleccionar este modelo. Entonces va a aparecer por aquí. Y si yo quisiera verlo en la vista de 3 dimensiones, como pueden observar, aquí aparece el potenciómetro, pero en realidad solo aparece un dibujo representativo de este componente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar un modelo que represente al potenciómetro de una manera más real, pero en realidad lo que yo hago para solucionar esta situación es la siguiente. Voy a ir al diagrama esquemático y en este caso les voy a dar un tips. Miren, para la fuente de energía de 12 volt, yo había sacado un T-block de dos conexiones, un T-block M2. Como el potenciómetro tiene 3 terminales, yo voy a sacar un T-block de 3 terminales, es decir, un T-block M3. Lo selecciono, como pueden observar, allí está el componente de 3 terminales y este es el modelo para el PCB. Ahora, ¿por qué hago esto? Según la experiencia que yo tengo trabajando con este software, este modelo con estas dimensiones son idénticas a las dimensiones reales de un potenciómetro. Entonces, por eso yo utilizo este componente para reemplazar el potenciómetro solamente en el PCB. Entonces voy a dar a aceptar y voy a agregar el terminal de 3 conexiones. Ahora, hago doble clic en este componente y le voy a agregar una referencia para saber que ese componente va a reemplazar al potenciómetro y al mismo tiempo lo voy a excluir de la simulación, no así desde el PCB, ya que es en esta interfaz donde necesito utilizar este componente. Entonces voy a dar OK y lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense, el potenciómetro tiene 3 terminales y el T-block tiene 3 terminales. Voy a conectar cada terminal del T-block en paralelo a los terminales del potenciómetro, de esta manera. Entonces, el terminal 1 y 3 van a representar los extremos de este potenciómetro, mientras que el conector 2 va a representar el terminal del centro de este potenciómetro. Ahora, nuevamente vuelvo al PCB Layout, voy a la selección de modo de componente
Y ahora fíjense que me aparece el componente P1, que en este caso es un bloque de 3 terminales. Y como observan, este componente, este bloque de 3 terminales, tiene dimensiones mucho más grandes que el modelo por defecto que presenta el Proteus para un potenciómetro. Es por ello que les entrego este tip para poder trabajar en el PCB cuando utilicen un potenciómetro. Entonces, este modelo de aquí lo voy a eliminar del área de trabajo y me voy a concentrar en este T-block. Como observan, aparecen las flechas de color amarillo que me indican hacia dónde debo acercar el componente y al mismo tiempo me aparecen las flechas de color verde que me indican hacia dónde debo conectar los terminales de este componente. Ahora, si me voy a la vista en 3 dimensiones, aparece el componente llamado P1, pero en realidad se observa que es solamente un rectángulo de color verde. Entonces, nuevamente vuelvo al diseño del PCB y lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar el componente P1, botón derecho, y voy a seleccionar la opción de 3D modelos. Ahora, hago un clic en la opción MCAD y voy a buscar un modelo en mi computador el cual pueda reemplazar al modelo por defecto que me presenta el Proteus. En este caso voy a buscar un modelo en mi computador con el fin de poder representar el potenciómetro de la mejor manera posible. En este caso voy a encontrar un archivo llamado potenciómetro.step y le voy a dar OK. Entonces ahora puedo observar que allí aparece un potenciómetro mucho más parecido a la realidad, pero debo ubicarlo de la mejor manera posible en las perforaciones de la placa electrónica. En este caso voy a rotar en 90 grados en el eje X. Ahora, con el offset del eje Z, voy a subir este componente de tal manera que quede correctamente montado en la superficie de esta placa electrónica. Si se observan, a medida que aumento el offset del eje Z, este componente se va a ir levantando respecto a la placa. Y al parecer allí está en una altura correcta. Pero debo centrar los terminales del potenciómetro según las perforaciones de esta placa. Para ello voy a mover el offset del eje X hasta poder acercar los terminales lo mejor posible a estas perforaciones. Y ahora voy a mover el offset del eje Y hacia los negativos para poder centrar dichos terminales en las perforaciones de esta placa electrónica. Y al parecer allí está centrado correctamente este componente. Entonces voy a dar OK. Nuevamente voy a la vista en 3 dimensiones y ahora pueden observar el potenciómetro según un modelo mucho más cercano a la realidad de este componente. Bien, nuevamente vuelvo al área de diseño y ahora lo que debo hacer es conectar dicho potenciómetro. Pero, según el diseño de la placa anteriormente trabajada, las dimensiones son muy reducidas para poder incorporar este componente. Entonces lo que debo hacer es seleccionar el área de esta placa y voy a aumentar un poco las dimensiones de la placa electrónica. De esta manera. Ahora, si quisiera saber la nueva longitud de esta placa electrónica, bueno, lo que debo hacer es tomar esta flecha que estaba midiendo ese largo y arrastrarlo hasta esta nueva dimensión. Y como observan, ahora aparecen 28.2 milímetros de largo. Bueno, lo que debo hacer ahora es reubicar ciertos componentes para poder incorporar el potenciómetro. Como observan, esta conexión que está con un color azul transparente ya no está siendo utilizada en el diseño. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar y borrar dicha conexión. Y también voy a borrar esta conexión por un momento para que el diseño me permita mover el diodo LED libremente
hacia una ubicación en específico. En este caso voy a dejar el diodo LED por aquí. Tomo el potenciómetro y lo voy a incorporar a la placa de esta manera y voy a ir a la vista en 3 dimensiones. Entonces ahora puedo observar que el potenciómetro está ubicado en la placa electrónica, pero debo cerciorarme de que este componente no esté chocando con ninguno de los otros componentes anteriormente montados. Y al parecer existe un leve contacto entre el potenciómetro y el diodo LED. Entonces, nuevamente voy al PCB y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el largo de esta placa electrónica y lo voy a aumentar en un par de milímetros con el fin de poder mover el potenciómetro y así alejarlo de este diodo LED. Ahora nuevamente voy a la vista en 3 dimensiones y al parecer allí ya nos están tocando estos dos componentes. Vuelvo al PCB Layout. Bien, una vez que ya tengo ubicado todos los componentes del diseño, voy a ir a la selección del modo Track y voy a realizar las distintas conexiones según las flechas de color verde que me dicen hacia dónde tengo que conectar los terminales de estos componentes. Entonces, como observan, ya conecté esta primera pista, realicé esta segunda pista. Ahora voy a ir desde el terminal 3 del potenciómetro hacia el negativo del diodo LED y de la misma manera, desde el negativo del diodo LED voy a conectar una pista para poder llegar hacia el terminal número 1 de la batería de este circuito. De esta manera. Lo que me queda por hacer es ensanchar las pistas anteriormente dibujadas. Entonces selecciono la pista, botón derecho, cambio el estilo del trazo. Les había recomendado una dimensión T50. Selecciono la segunda pista, T50, la tercera pista, T50 y la última, botón derecho, cambio el estilo del trazo, T50. Ahora, para que estas conexiones no queden con una curva en 90 grados, lo que pueden hacer es lo siguiente. Van a ir a la opción Editar y van a seleccionar la opción que dice Mitre. Entonces, les van a dar OK. Y ahora, como pueden observar, existen unas pequeñas curvaturas en las pistas anteriormente dibujadas. Nuevamente, voy al diseño en 3 dimensiones y puedo observar el bloque de 2 terminales para la batería, el diodo LED que era de un color azul, el potenciómetro con su correspondiente perilla, pero tengo un pequeño detalle. Fíjense que la resistencia que aparece en esta placa electrónica tiene el código de colores correspondiente a una resistencia de 1 kilo ohm, pero en el diagrama esquemático yo estaba utilizando una resistencia de 330 ohm. Entonces lo que debo hacer es ir al PCB, seleccionar el componente, en este caso la resistencia R1, botón derecho, cambiar el modelo en 3D y voy a buscar un modelo nuevo para esta resistencia específicamente de 330 ohm. Recuerden que los modelos que ustedes vinculen a los componentes del Proteus deben tener la extensión .step para que así lo puedan ver en 3 dimensiones correctamente. Voy a dar a abrir. Ahora, como pueden observar, las dimensiones anteriormente seleccionadas para la resistencia calzan perfectamente con este nuevo modelo, entonces no debo hacer ningún cambio y solamente debo dar OK. Nuevamente voy a la vista en 3 dimensiones y ahora sí, la resistencia de 330 ohm aparece con el código de colores correctamente, que en este caso es el color anaranjado, anaranjado, café.
Entonces, hagamos un pequeño recuento. Tenemos un nuevo diseño adaptado, el cual tiene las siguientes dimensiones. Tenemos un largo de 28 milímetros aproximadamente y un ancho de 15 milímetros. Entonces, este sería el diseño para el circuito de control de la intensidad con que brilla este diodo LED desarrollado en el software Proteus. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.